Seguimos en día a día y es momento de una linda charla con un psicólogo, escritor. Hablamos de Bruno Cancio. Bienvenido, gracias por Muchas gracias, un gusto estar por acá. El gusto es nuestro porque hoy hablábamos ahora hace un ratito nada más fuera de cámara, qué importante es vincularse con las emociones y qué difícil que es por momentos, Bruno. Pero sabemos que vos tenés un método particular, queremos conocerlo, que sería a través de la ficción, va por ahí, es más sencillo. Enseñarnos. Bien, algo de eso. Me interesaba agarrar un personaje que absolutamente todos los espectadores tienen que conocer. Un personaje casi arquetípico que es el héroe de acción. El héroe de acción a los Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Schwarzenegger, Stallone. Todos los espectadores saben a qué me refiero. Un héroe de acción que soluciona lo que sea, desde cuestiones de ingenio, de inteligencia, que requieran violencia, pero tiene una característica muy específica, sobre todo el héroe de acción de los 80 y 90, que es que pareciera que no tiene emociones. Cierto. Puede estar en la situación más escalofriante y no siente miedo. Puede estar su familia en juego y no se angustia. Es típico también que siempre hay un cliché romántico o pseudo romántico que parece una chica muy atractiva y uno sabe que va a terminar chuponeando con el héroe de acción y el héroe de acción no se le mueve un pelo. Es cierto. ¿Sí? Aparece sí. la chica, no parece ni experimentar deseo, termina conquistándola, uno no sabe bien cómo, pero eso, aparece como imperturbable. Entonces me interesaba pensar un poco, o ir a la genealogía de ese héroe de acción imperturbable que parece no tener emociones o que parece no experimentar emociones. Una cuestión que me resultaba interesante para pensarlo es algo que dice Charles Darwin, que es el flaco al que se le ocurrió que descendíamos del mono, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. Un detalle, digamos, ¿no? Es el autor del Origen de las Especies, la idea de que el hombre desciende del mono. Y tiene un texto a mediados del siglo XX que habla sobre la expresión de las emociones en hombres y animales, en el que plantea que el llanto es una emoción primitiva. Primitiva y que estaría presente en animales, como perros y gatos, en niños, escuchen esto, en mujeres, en ancianos deteriorados o en pueblos no europeos primitivos. Terrible. Los hombres no lloran, el clásico. Aparece esa idea que el hombre adulto europeo lograría o tendría que reprimir el llanto. Y Darwin, siendo inglés, llega a decir que el inglés rara vez llora, salvo cuando es afectado de un dolor moral extremadamente punzante. Si no, no lloraría. Acá tenemos un punto. El héroe de acción podría representar el ideal europeo, masculino, adulto, en relación a las emociones. El reprimir completamente todo tipo de emociones por ser consideradas de mujer asociada a lo primitivo. Terrible, ¿no? Terrible, pero es necesario plantearlo porque esto es la base de nuestra cultura. Si no vamos un siglo más atrás, vamos al siglo XVIII. Immanuel Kant, un filósofo alemán de los rockstar, digamos, ¿no? De los importantes, de los polenta, planteaba la emoción como una falla de la razón. La emoción como lo que nos impide pensar, como lo que atacaría la reflexión. La planteaba como patológica incluso la emoción positiva. Incluso la dicha, dice, puede ser peligrosa porque afecta nuestra capacidad de razonar. Que esto nos pasa en la vida cotidiana, esta idea que nos parece loquísima cuando yo la cuento de Kant. Me gusta más esa idea. ¿Cuántas veces viviendo la vida cotidiana Son más emocionales? Soy emocional, no, pero esto me impide pensar, tengo que parar porque no puedo pensar porque estoy presa de una emoción, digamos, ¿no? Entonces, si vamos desde esta línea, el héroe de acción representaría el ideal kantiano del filósofo Kant en relación a la emoción. Que no haya emoción para que pueda pensar, porque la emoción implicaría un cortocircuito del pensamiento o trancaría o frenaría el pensamiento. O sea que, punto interesantísimo, sería el ideal kantiano en relación a la emoción. La no emoción para poder pensar con rapidez. Claro, pensás con esto. Con esto sin emoción. Exacto. Yendo en esa línea que decía Rosario, lo que podría afectar esto, hay toda una escuela filosófica, nos vamos 20 siglos más atrás, los estoicos. Todo espectador también debe haber oído hablar tales muy estoicos, se usa hoy en día. ¿Cierto? Sí, señor. Que planteaban que no había que dejarse gobernar por las emociones. Que si uno era tomado por una emoción, por el deseo, por la ira, no era libre. Entonces planteaban el buscar o el perseguir la imperturbabilidad. Imperturbabilidad. Ser imperturbable. Exacto, mejor. Que es la característica principal de la dirección en relación a lo emocional, porque si a vos te tomaba la emoción, perdías la libertad. A eso Séneca lo llamaba la tranquilitas. No ser chill, decimos, ¿no? Tranqui, manso, chill out. Tranquilitas, queda más copado, decía Séneca. En lugar de chill o tranqui, puedo decir tranquilitas y queda romano, digamos, ¿no? Séneca era un estoico romano. Porque decía, cuando uno es tomado por la pasión, no es libre porque es presa de esa pasión. A eso lo llamaba el patos.
la pasión, pero como una enfermedad. Patos, de ahí viene después también patología, digamos, Patología, ¿no? claro. Entonces, Sí, 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 sí. el Me estoico perseguía la idea de gobernar uno las emociones, ser imperturbado para que no nos muevan a nosotros. Perdón, un punto, sí. porque yo quedé perturbado con A una ver, cosa de Julio, Darwin sí. nada más. Lo que tú decías de Darwin, que él decía que no lloraba el hombre europeo, qué sé yo, papá. ¿Eso lo justifica de alguna manera o es simplemente un condicionamiento de época, de cultura, eso de cultural? lo justifica incluso con fotografías. Tiene fotos que muestran la similitud de alguien llorando con un animal llorando o con un bebé llorando. Como cuando lloramos muestra con fotos, aparece algo que para Darwin, yo no estoy de acuerdo, por supuesto, sería primitivo. Bien. Queda un hombre llorando parecido a un mono llorando, Claro. o a un perro llorando, o a un niño llorando. Él veía en la imagen Claro. eso primitivo. Mirá vos. No, realmente me pongo a pensar, o sea, escuchado así, suena tan sencillo, pero lo decía Jan, y corregime, Carl Jan, Sí. si uno no se relaciona con uno mismo, es difícil relacionarse con los demás. Y entonces, si vos no te conectas con tus emociones, ¿cómo te sensibilizás ante el contexto que te toca vivir? Sin duda, claro, los estoicos hacían una serie de técnicas para controlar las emociones sin que lo controlaran a ellos. Por ejemplo, se ponían comida rica, ¿no? Chivito, una pizza, y la miraban y estaban enfrente de la comida rica sin tocarla, sin comerla, para no ser llevados por el hambre. Ay, Por ejemplo, bueno. Nosotros en esa época, Estamos Rosario, en el horno. olvidate, O pero Marco claro. Aurelio Claro. proponía un ejercicio que era, bueno, si vos tenés un hijo, cuando te levantes todos los días, tenés que abrazar a tu hijo y decir, hijo mío, que te amo, hoy vas a morir. ¿No? Y sentir que tu hijo va a morir, ¿no? Así si el día de mañana tu hijo moría, vos no te dejabas llevar por la emoción de tristeza o de desesperación por la muerte de tu hijo. O sea que hacían ejercicios para que eso no lo controlara. Epícteto, por ejemplo, un estoico griego que después vivió en Roma, de origen griego, ponía un ejemplo de un padre a quien se le había muerto la hija y no aguantó la tristeza, no aguantó la desesperación y se fue, abandonó el hogar. Y decía, ¿por qué le pasó eso? Porque se dejó llevar por la tristeza. Claro. Si él hubiera podido controlar ese afecto, no hubiera hecho algo que provocó consecuencias terribles, como que dejara al niño solo con la madre y los cuidadores. Se hubiera podido quedar. Esa era la idea de los estoicos. Que es muy contrario al vínculo que en muchos casos tenemos hoy en día con las emociones o con las pasiones. Claro, eso, ¿no? ¿qué llevó al proceso de cambio en la historia de la humanidad? Bueno, Capaz que te pido mucho Claro, para el pero poco tiempo que podemos poner tenemos. lo que para mí al menos es un mojón en el siglo XIX, que es el romanticismo. Sí. Que estamos muy imbuidos de la cultura romántica, en el sentido de que valoramos dejarnos llevar por las emociones. Claro. Me viene a la cabeza las canciones de Sabina, por ejemplo, ¿no? Y Si amanece por fin es una canción en la que le dice una mujer, la pueden escuchar los espectadores, que se deje llevar por la pasión y que no piense que se entrega a la pasión. Pero es que en realidad vos hablas de 20 siglos Sí. antes, de 10 siglos antes. En realidad el ser humano, lo que creo yo, que lo que le ha pasado es que no puede resistir dejarse llevar por las emociones. Trata de controlar su vida absolutamente. Por algo pasan generaciones tras generaciones y en realidad terminan analizando cómo controlar la emoción. Vos ves, no sé, en literatura, Shakespeare en realidad de qué habla de emociones. Lo mismo que nos pasa hoy a nosotros, 500 años después, ¿no? Y vos hablas hoy de 20 siglos antes, de 10 siglos Claro, antes. a mí lo que me resultaba fascinante era encontrar 20 siglos antes en la Lo Grecia mismo, antigua lo mismo. lo que aparece Claro. como de forma pura en la héroe de acción. Controla Claro. y es imperturbable frente a cualquier emoción. Deseo, tristeza, angustia, ni que hablar de miedo. Lo contrario, por ejemplo, Vinicius de Moraes, que lo deben de conocer los espectadores Sí, también, claro. tiene una canción que dice, quien nunca ha curtido una pasión no va a tener nada, no. Claro. Si vos no tuviste pasiones, no viviste, ¿no? Un filósofo francés que me gusta mucho, historiador del arte, Jordi de Huberman, plantea, dice, bueno, pero no es cierto que somos tan pasivos cuando estamos frente a la emoción, ¿no? Y marca ya la etimología de la palabra emoción, dice emoción. Moción viene del latín motion, motio, que es actividad o fragmento de actividad. Entonces marca como la emoción tiene algo activo, peleando un poco contra la idea de que somos pasivos frente a las emociones. Yo pensaba, es una idea mía, digamos, ¿no? Cuando estamos enojados, por lo general, aumenta nuestra capacidad emisiva. Hasta podés Sí. hablar y decir, Sí, sí, te claro. pones a sí, sí, criticar sí, a claro. alguien y No te hables sale- en caliente, Exacto, Bruno. pero te sale una avalancha Claro, de críticas sí, con sí. una agudeza que si te Sí, sentás sí, a sí, pensar sí. hasta 2 horas y no te sale. Exacto. Y tal vez disminuye algo lo receptivo. Si te cuesta más escuchar al otro cuando uno está enojado, ¿no? Ahí la bronca como emoción nos puede hacer hasta más inteligente, yo pienso, cuando emitimos pensamiento. Me resultaba interesante pensar también, bueno, el héroe de acción que parece como deshumanizado. ¿Por qué el espectador puede identificarse con él?
¿sí? Siendo alguien deshumanizado cuando, bueno, todos tenemos emociones. Y ahí me venía a la cabeza una especie de teórico del cine que se llama Christian Metz, que plantea, miren qué interesante, que nos identificamos con los espectadores, no por con los personajes de una película, no por sus características psicológicas, sino por el lugar que ocupan en la estructura de la película, porque están en el lugar de protagonistas. Claro. Pensemos en la película que vimos. Hay personajes de la más variada gama psicológica y nos podemos identificar igual. Yo cuando empecé a escribir, tenía 16, 17 años, mis primeros cuentos, yo les cuento una infidencia, buscaba que no tuvieran muchas características de los personajes, porque decía, bueno, cualquiera va a poder identificarse. Claro. Lo cual era un disparate, digamos, ¿no? Al revés, los personajes con los que más nos identificamos son los que tienen características a veces más marcadas y en muchos casos ultra distintas a las nuestras, digamos, ¿no? Entonces, el héroe de acción es casi que una tabla lisa, que no tiene deseo, no tiene esperanza, no tiene miedo, no tiene angustia, y sin embargo nos identificamos con él y vivimos la aventura que él vive con él, por el lugar que ocupa en la película, que es el lugar de protagonista. ¿Y el antagonista es igual, pero para el otro lado? El antagonista hay algo apasionante que no. El antagonista sí es pasional y el antagonista sí tiene, en las películas de acción, siempre características muy marcadas. Hitchcock decía algo brillante. Dice, hay que trabajar en que sea interesante no el protagonista, sino el villano. Una película va a ser más interesante cuanto más interesante sea su villano. Claro. ¿No? Vayamos a Batman, ¿no? Sí. Nos encanta Batman más que por Batman, por Heath Ledger haciendo el Guasón de Joker. Claro. ¿No? O porque Danny DeVito va a ser del Pingüino, o porque Schwarzenegger hace del hombre. Cierto. ¿No? Entonces, el villano, decía que yo muy sabiamente, tiene que ser el más interesante de la película. Bueno, y hoy justamente que decías que los héroes antes estaban como descargados de emoción, de vida, de qué sé yo, de lo que los rodea, de sentimientos humanos. Sí. En realidad Batman es un buen ejemplo de que en un momento el cine, cuando intenta reversionarlo, lo que hace es empezar a sumar un pasado, una historia, una familia, unos padres que habían matado, y entonces te reflota el humanizado, interés. Humanizado. Yo estoy convencido, este es un análisis mío, tómelo como viene, que el héroe de acción, a partir del 2000, más o menos, cortando a grosso modo, se pasó a humanizar. Claro. Que ya no es, ¿no? Stallone imperturbable con cara de nada matando gente y que le da todo lo mismo, sino que pasó eso, como decías vos, Julia, tener emociones, a tener un pasado. Claro. Batman es el arquetipo, digamos, ¿no? Tiene eso, un pasado tortuoso. En la última de Batman, no lo quiero spoilear, pero pierde. En la que... Ya no la veo. No tiene nada que ver, pero me viene un síndrome de Estocolmo, ¿viste? Que el malo que te rapta, que te secuestra, después se te termina enamorando de la chica y todo eso. Sí. También como que decís, y ahí cobra protagonismo el villano, porque en realidad es el protagonista de este secuestro y termina captando con emociones a su víctima. Ay, me encanta esta charla. Pará, estoy aprendiendo algo, sí. Sin duda, sin duda. Está perfecto. Igual, yo no sé si nosotros aprendemos o hacemos terapia. Es lo que me encantó. Hacemos como un mix, ¿viste? Vamos como rebobinando. Me encantó. Bueno, la cuestión que esto va independiente de cada persona, ¿no? El vínculo que tenemos. ¿Cuál sería el resumen que hacemos a nivel humano de cómo nos vinculamos con las emociones? Depende de cada persona, cómo lo sentimos, cómo lo expresamos. Claro, yo siempre ahí planteo, porque yo creo que es deshonesto dar una receta porque no la hay. Claro. Lo que uno ve en clínica es que se trabaja de forma singular, ¿no? Claro. Porque también, bueno, hablar de las emociones, uno diría, bueno, sí, hay que hablar. En muchos puntos también hablar mucho produce la emoción. La Rochefoucauld, un tipo que escribía máximas en el siglo XVIII, decía, mucha gente no se hubiera enamorado si nunca hubiera escuchado hablar de amor, ¿no? Entonces, a veces el hablar tanto de una emoción, la produce. Genera la emoción que queremos evitar. Claro. Lo vemos en la vida cotidiana. No te vayas a enojar de noche, no te vayas a enojar de noche. Y se termina armando la pelea, ¿no? La pareja que dice, bueno, oye, por favor no nos peleemos, hoy no quiero que nos peleemos, ¿no? Claro. O el ejemplo del niño que camina haciendo equilibrio, ¿no? Por la baranda. Y la mamá le dice, ojo, no te vayas a caer, y el nene se cae. Y posiblemente si la mamá no le hubiera dicho eso, no se caía el nene. Claro. Entonces, como que yo creo que no hay recetas, digamos, ¿no? Cada uno busca la herramienta y la forma que puede. De su forma que puede, exacto. Qué genial. Bruno, lamentablemente te tenemos que despedir. Nos encantaría que nos visites. Yo lo estoy pasando bárbaro, pero sí. Nosotros también. Pero supongo que en breve volverás. Encantado. ¿No? Eso espero. Paso en breve con ustedes. Hacete los deberes con otro tema de estos que nos gustan. Bárbaro. Me encantaría recibirte. Nos vemos en breve, entonces. Te recibimos en día a día, porque realmente fue una charla que, viste, cuando te quedás mirando así. Y aparte nos hizo historia y todo. Claro. Nosotros vamos a hacer los deberes junto con vos. Bueno, ha sido un gusto, Bruno, encantado, me encantó de que estés esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vos. Bueno, momento de una breve pausa en día a día. Ya seguimos compartiendo la tarde contigo, como siempre.